Ser podcast. Y tenemos consultorio librológico. Voy a leer ahora dos palabras que nadie asocia con la literatura o la creación. Estas palabras son linfoma, linfoblástico. Ese fue el diagnóstico que recibió Raquel Taranilla en 2008 y lo convirtió en literatura, en Mi cuerpo también, un libro que ahora reedita con un nuevo epílogo Seix Barral, donde el año pasado Raquel publicó la novela Noche y Océano, que fue premio Biblioteca Breve. Raquel Taranilla, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Qué gusto verte. Gracias. Hace ya una década que recuperaste la salud, ¿no? Hace ya más que estás bien. Sí, se puede hablar de recuperar la salud, porque una de las cuestiones más importantes del libro que ahora se reedita tiene que ver con entender que la salud es algo así como una presunción, que sanos nunca sabemos que estamos. ¿Ha sido doloroso para reeditarlo releer el libro? Ha sido muy difícil. Yo no lo había vuelto a leer desde 2015, cuando salió por primera vez, y la sensación tiene que ver mucho, me ha recordado mucho a algo que yo he visto muchas veces. Por mi trabajo he estado de espectadora en muchos juicios, y hay una cosa que se repite al final de muchos juicios por lo penal, que es cuando el acusado, que ya sabe casi que le van a condenar, mira al juez cuando tiene derecho a ejercer su última palabra y le dice: es que yo ya no soy ese, porque ha pasado mucho tiempo desde que los hechos que se enjuician pues sí, ocurrieron. Y a mí me ha pasado algo muy parecido cuando he vuelto a leer ese texto, que es tan doloroso para mí. Me ha sorprendido mucho el tono que tiene el libro. Es un tono muy aséptico, muy templado. Desde luego, yo pensaba que ese era el final de la enfermedad, y desde luego mi percepción y mi relación con el cuerpo ha cambiado muchísimo en estos 6 años. ¿Es lo que más ha cambiado en ti? De esa Raquel que escribió este libro a la Raquel que lo ha releído, ¿qué es lo que más ha cambiado? Pues sobre todo me he dado cuenta de que el cáncer se fue, o presuntamente se fue, pero ha quedado en mí una potencia imaginativa en relación con el miedo y con el riesgo al que está sometido mi cuerpo, nuestros cuerpos, en realidad todos, que a veces me abruma. Ese miedo instalado, esa constatación de que soy tan precaria. Pero de todas formas, ahora hablas de miedo, pero yo creo que en todo el libro no aparece la palabra miedo. Muy pocas veces, es verdad, y es algo muy sorprendente. Yo lo leo y pienso: ostras, qué fuerte fui. Y ahora resulta que es una Raquel muy extraña, casi una extranjera. Por eso tuve que escribir el epílogo. Ha sido casi lo más difícil que he hecho yo en mi vida como escritora, escribir ese epílogo, que son 20 páginas muy intensas en las que me analizo. Yo, durante el libro, lo que hace Mi cuerpo también es analizar desde mis conocimientos, desde mi ciencia de lingüista, de estudiosa de la literatura, lo que hicieron los médicos conmigo. Cuando yo no quise escribir Mi cuerpo también enseguida después de curarme, quise escribirlo me di cuenta de que tenía que escribirlo cuando ya pasó mucho tiempo, y me di cuenta de que los médicos no solo habían administrado mi cuerpo, lo habían curado efectivamente, sino que también habían contado su historia. Yeah. Y yo dije: ok, tengo que contar la parte que no está explicada en eso, que es el historial clínico, y lo hice desde mi ciencia, desde mi saber, en un discurso muy analítico, muy científico. Y bueno, luego, pues eso, han pasado los años, y eso, desde luego, vuelve a ocurrir con el discurso de la medicina. Me doy cuenta de que lo que yo escribí es un discurso parcial, y que la literatura y el discurso y la vida crece y nunca para, claro. Hoy vas a ejercer tú de médica, ¿eh? Vas a ponerte la bata blanca, porque aquí nosotros lo único que podemos hacer, no sabemos mucho de medicina, pero sí intentamos curar a la gente a base de literatura, a base de libros. Lo hacemos todas las semanas, y hoy te va a tocar a ti recetar esos libros. Estamos con
la escritora Raquel Taranilla, que deslumbró el año pasado a los lectores con Noche y Océano, una novela sobre una joven profesora universitaria culta hasta lo patológico, que comparte piso con un cineasta que posiblemente haya robado el cráneo embalsamado de un director de cine mudo. Ahí lo dejo, tienen que comprar el libro y leérselo. Noche y Océano. Y ahora se reedita su libro Mi cuerpo también, con un epílogo del que estábamos hablando con Raquel hasta hace un momento, que por cierto, tú has dejado aquí como aquel que quiere la cosa. Yo que estoy de espectadora en muchos juicios, cuéntale a los oyentes por qué estás de espectadora en muchos juicios, porque al final, a ver si tiene el vicio de ir a los juicios. Realmente se convierte en un vicio. Bueno, mi tesis doctoral trató sobre el discurso del proceso penal, así que esa es la razón. Esa es la razón por la que te has tragado muchísimos juicios. Bueno, vamos a ver qué problemas tienen nuestros oyentes y cómo podemos ayudar a comprenderles o olvidarlos. Vamos a abrir ya el consultorio librológico, que Raquel se ha puesto ya la bata blanca. La primera consulta la envía un lector tuyo. Hola Raquel, soy Edu. Mira, de tu novela Noche y Océano me gustó mucho cómo rompías la linealidad narrativa. La verdad es que me sorprendió. Así que te quería preguntar precisamente si me puedes recomendar un libro que me sorprenda también. Muchas gracias. Pues Edu necesita sentirse sorprendido. ¿Por dónde vas a tirar? Wow. Bueno, en primer lugar, gracias Edu por leer Noche y Océano. Voy a recomendar un escritor de los que no falla, es el argentino César Aira. Voy a recomendar en concreto una de sus novelas igual menos conocidas, que es Baramo, porque hace algo con el tiempo que a mí me maravilla cada vez que la leo. Trata de un funcionario, un tipo muy gris en Panamá que lo que hace es, de repente un día de paga, pues va a cobrar su sueldo y le pagan al contado y le dan 2 billetes falsos. Y a partir de ahí se abre un bucle temporal muy extraño, muy mareante. Lo que tiene que ir para un lado va para el otro y él acaba escribiendo la gran novela experimental centroamericana. Y es una maravilla, es divertido. Yo estoy muy por que la literatura es un espacio de disfrute y es un libro pues fabuloso, es lúdico, es un juego desconcertante y muy simpático. Pues para sorprenderse, Baramo, de César Aira. La siguiente consulta tiene que ver con un entorno que además tú conoces bien. Soy Marta, de Valencia. Tengo una amiga que trabaja en la universidad y tiene un colega tóxico total. La humilla en los claustros, echa por tierra todas sus iniciativas, bueno, le hace la vida imposible. ¿Qué libro me puedes recomendar para recomendarle a ella y que, no sé, que pueda liberarse de este señor tan tóxico? Gracias. Me hace gracia eso, tiene un amigo, no sé yo, es lo que decimos todos, no, yo es que tengo un amigo, tengo una amiga, pero bueno, en cualquier caso, ¿con qué libro puede uno defenderse de un compañero de trabajo tóxico? Madre mía, en realidad la literatura nos sirve de una manera inmediata para defenderse y liberarse de uno de estos tipos necios que están en los claustros, en todos los claustros hay uno o dos, pero sí que hace algo más sutil y más interesante, más inteligente. Tiene que ver con destripar el alma humana. Hay un libro que es el que yo le recomiendo, que es un clásico, que es El mar de Iris Murdoch, y que lo que hace esta novela es, pues trata de un hombre de teatro que se retira a un lugar de la costa, alejado, para escribir sus memorias. Y estás viendo allí un personaje que es un ególatra, un cretino y realmente un sádico. Y lo que estás viendo, si te alejas un poquito, es esa Iris Murdoch juguetear con ese personaje y enseñarnos pues cómo es de miserable. Entonces, yo creo mucho que la literatura nos da modelos de análisis para pensar el mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es leer, ir a los claustros y reírnos igual que Iris de estos señores, de estas señoras que están por allí y pensar, señor fatuo, pero en realidad solo eres un hombrecillo. Así que esta señora tiene la literatura y tiene una amiga que además llama y pregunta y se preocupa por ella. No necesita nada más. ¿Qué más quiere? El mar, ¿y los claustros están llenos o hay especímenes de estos? ¿Tú te has encontrado?
La universidad está así, efectivamente. No está llena, afortunadamente, pero siempre hay alguno. El mar, de Iris Murdoch, para esta amiga de Marta que tiene un compañero tóxico en la universidad. Consulta número 3. Hola Raquel, soy Clara. Con tu novela Noche y Océano me reí muchísimo, pero a la vez me hizo reflexionar sobre nuestra sociedad. ¿Podrías recomendarme algún otro libro que consiga hacernos pensar a través del humor? Un libro para pensar a través del humor. ¿Qué te viene a la cabeza? Qué buen tema, es la mejor manera de pensar. Sí. Hay un libro que ya tiene unos años, pero que se ha editado por primera vez ahora en España, lo ha editado Pálido Fuego, que se llama Skippy muere. Es un libro sobre un internado irlandés, es del autor irlandés Paul Murray, y trata sobre un internado irlandés en el que uno de los estudiantes, un internado muy pijo, uno de los estudiantes muere. Y es muy bonito ver qué uso hacen ese grupo de chavales, entre los que hay un niño que es especialmente inteligente, cómo hacen uso de un montón de conocimientos para divertirse, para explicarse el mundo desde otro punto de vista. Entonces, eso me gusta mucho. Skippy muere, me parece una buena recomendación. Y luego, así como de pasada, hay un autor que es del Uruguay, que en España tampoco leemos mucho, que es Mario Lebrero, y que tiene un libro que es El alma de Gardel, que es muy loco. Es la fantasía de que el alma de Gardel es en realidad una entidad extraterrestre que viene al mundo a luchar contra una entidad maligna. Y todo esto está contado desde la voz de un señor veterano, anciano, que en realidad podría ser el alter ego de Lebrero, y lo que hace es explicarnos a través de una historia muy fantástica y muy loca, muy divertida, muy surreal, cómo somos los seres humanos. Entonces, El alma de Gardel, ¿has dicho el nombre? Mario Lebrero. De Mario Lebrero, y Skippy muere de Paul Murray, para pensar a través del humor. Nuestra siguiente oyente tiene una curiosidad. Hola Raquel, soy tocaya de tu protagonista, Bea, y la verdad es que la combinación entre mundo académico y misterio siempre me ha gustado mucho. Si me puedes recomendar novelas que reflejen un poco el mundo académico, pero como la tuya, más el mundo académico español y no ese que nos llega de las novelas anglosajonas idealizadas, de los college y tal, donde se vive tan bien. Muchísimas gracias. Libros de ambiente académico español, nada de los colleges ingleses. ¿Cómo ayudamos a Bea? Es sorprendente porque no tenemos una tradición así equivalente de literatura de campus. Y mira que podría dar de sí, porque lo que ocurre pues eso, decía antes la oyente, en el claustro, pues lo que pasa en los pasillos universitarios es realmente curioso. Se me ocurre la novela de Antonio Orejudo, Un momento de descanso, que tiene pues 10 años debe de tener, y muestra desde pues eso, el humor casi paródico, grotesco, un poco pasado de vuelta, súper divertido, de manera hiperafilada, como es la vida universitaria en España. Además está hecho por un filólogo, yo soy de formación filológica, entonces yo me lo pasé muy bien y lo recomiendo absolutamente. Un momento de descanso de Antonio Orejudo. Y como todas las semanas tenemos también consulta de la Escuela de Escritores, que nos ayudan siempre con esta sección. Hoy la consulta es de un alumno con problemas. Buenos días, Ángeles y Raquel. Mi nombre es Humberto Franco, soy alumno del Máster de Narrativa de Escuela de Escritores y me gustaría consultar a la doctora Tarranilla, a ver si me puede sugerir algún libro que me pueda servir, porque ahora mismo estoy escribiendo una historia sobre el diagnóstico de una enfermedad degenerativa mental y cómo ello pone a prueba el vínculo de una pareja, ¿no? Después de un incidente de vacaciones en un hotel, se le explica al chico, a mi narrador y protagonista, que la mujer que él ha conocido durante los últimos 8 años, pues a partir de ese momento va a empezar a perder facultades hasta acabar en poco menos que un vegetal. Lo cual, pues ya se imaginan cómo pone a los dos. Y me gustaría saber, doctora, si usted tiene algunos libros que me pueda sugerir. Muchísimas gracias. Hasta luego. Porque Humberto se ha metido totalmente en el papel, te llama doctora, se ha metido en el papel como tiene que ser y necesita contar el colapso de una mente. ¿Qué libro o qué libros le pueden inspirar para hacer esto? Caray, hay un libro, he mencionado antes a Iris Murdoch y ahora voy a mencionar a su marido, John Bailey. Escribe un libro que es Elegí a Iris, justamente, en el que explica pues, su relación con esta mujer superdotada. Y hay un momento
ya aproximándose al final, claro, en el que ellos se van de viaje a Israel porque ella tiene que dar una conferencia, y es sobrecogedor cuando él explica que viéndola hablar se da cuenta de que algo pasa. Y efectivamente lo que le pasa es que ya empieza a dar señales el mal de Alzheimer. Y es sobrecogedor el momento en el que él dice: en ese momento yo me di cuenta de que tenía que preocuparme por el futuro, pero a la vez me di cuenta de que ni el pasado ni el futuro importaban ya, en adelante no importarían. Y esa relación con la enfermedad, con el diagnóstico, a mí me parece muy, muy potente, muy conmovedora, claro. Sí. Y luego hay otro libro que publicó no hace tanto Julian Barnes, que es la única historia, que es una historia de amor, pero sobre todo de desamor. La trama es muy simple, es un chaval muy jovencito, casi adolescente, que se enamora de una mujer mayor, madura, de 40 y largos. Y el amor, la felicidad dura poco, pero luego viene el declive de la mujer amada porque es alcohólica. Y esa historia de descomposición, de cómo se va desfigurando la mujer amada, el ser amado, es durísimo y está perfecto hecho, es una maravilla de libro. Pues elegía a Iris, de John Bailey, y La única historia, de Julian Barnes. Estas son las recomendaciones para Humberto. Que, por cierto, yo te he preguntado mucho por la novela que se reedita ahora, por el libro que se reedita ahora, y menos por Noche y Océano, pero lo cierto es que son dos libros muy diferentes, Mi cuerpo también y Noche y Océano. Incluso alguien podría pensar que están escritos por dos personas diferentes. Y antes, como hablabas de la importancia del humor, de entender lo que pasa a través del humor, yo no sé si después de haber escrito ese libro sobre tu experiencia con una enfermedad, necesitabas reírte. Sí. De todas maneras, durante la enfermedad es muy importante el humor, y hay elementos de humor en Mi cuerpo también. Yo llegué tan mal al hospital que hubo un momento en el que pensaba: ostras, pues si me muero, me muero y ya está, lo que no quiero es sufrir. Y el humor, de alguna manera, te hace sobreponerte. Es, ok, yo estoy jodida, pero no pierdo la mirada externa hacia mi situación, porque al fin y al cabo tampoco somos tan importantes. ¿Y lo mantienes esto? Total, sí, total. Raquel Taranilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi cuerpo también, Noche y Océano. Un gusto, como siempre, conversar con ella. Una doctora que hoy ha recomendado libros que nuestros oyentes seguro ya han anotado con papel y lápiz. Muchísimas gracias. Ser podcast. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Cada 2 jueves, cada 15 días, a esta hora, trazamos 2 líneas que se encuentran en un punto. Hoy nuestra tangente es muy política y tiene forma de grieta. Es una grieta que separó a un grupo de amigos, representantes de toda una generación. Eran jóvenes que confiaban en que España podría salir de la crisis de 2008 y emprender una regeneración. La imaginaban liderada por socialdemócratas y liberales, por ese espacio moderado entre el centro liberal y la izquierda social, donde se suponía que se situaba políticamente más de media España. El grupo del que hablamos estaba formado por licenciados y doctores de las mejores universidades del mundo, obsesionados por aplicar las mejores prácticas de gobernanza, expertos todos ellos en ciencias sociales. Eran politólogos, economistas, periodistas, sociólogos, y tenían entre 20 y muchos y 40 y pocos, y estaban listos para dejar su huella en este país. Pero entonces llegó la política real. Dimita, y esta moción de censura habrá terminado hoy, aquí y ahora. Les propongo una salida pactada en este momento. Dimita el señor Rajoy, que se quede en funciones, pactamos. Es una vergüenza que el presidente del gobierno no esté sentado en su escaño. Tiene usted mi respeto personal y político. Le deseo lo mejor, en lo personal. Pero en lo político, usted ya no puede seguir siendo presidente del gobierno. Yo voy a seguir siendo español. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. El acuerdo negociado entre el centro-izquierda del PSOE y el centro-derecha de Ciudadanos saltó ahí por los aires, y eso tuvo consecuencias.
La ruptura es un libro cortito que se publica hoy, en el que el periodista y escritor Ramón González Ferriz cuenta cómo su grupo de amigos se agrietó, se enfrentó, se polarizó y cómo le ha pasado al país entero, ¿no? A partir de ese momento que se vivió en el Congreso de los Diputados. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Nosotros bien, aquí, dándole como todos los días. Ramón, mientras seguías aquellas dos sesiones del 31 de mayo y el 1 de junio de 2018 que acabaron con el gobierno de Mariano Rajoy y convirtió a Pedro Sánchez en presidente, ¿tú pensabas en las consecuencias que podría tener? Luego hablaremos de las consecuencias en la política, en el país, pero ¿en tu grupo de amigos? No. Una de las cosas que intento explicar en el libro es que nos creíamos muy sofisticados, pero al menos yo me equivoqué en todo. No vi venir nada. Cuando empezó la moción estaba convencido de que no iba a salir. Cuando salió estuve convencido, o al menos no me paré a pensar en el grado de influencia que podía tener en nuestra vida cotidiana, en nuestras comidas, en nuestras discusiones. Pero sí, a medio plazo las tuvo enseguida. Fue algo motivado por la política, pero que se trasladó muy rápidamente a lo personal. Esta es otra de las cosas que aprendimos en este proceso. Creo que las ideas son un poco etéreas, creemos a veces, pero que en realidad están encarnadas en personas, con biografías propias, con experiencias propias, con resentimientos y con amores propios, y tuvo consecuencias con mucha rapidez. El verano de 2018, inmediatamente después de la moción, estuvimos bastante enfadados. Nos va más en este país la teoría que la práctica, porque tú decías, no lo vimos venir, y es verdad que se teorizó mucho, se lo cobró mucho, pero la práctica es otra cosa, la política real. Yo lo que he intentado hacer en el libro, y también de las cosas que uno aprende con los años, pero también en esta experiencia concreta, es que tendemos demasiado a no darnos cuenta de las circunstancias personales a la hora de intentar explicar la política. Claro que algunos tenemos ideas liberales o socialdemócratas o conservadoras, pero básicamente somos individuos a los que la realidad nos afecta de manera muy distinta. Ramón González Ferriz es periodista en El Confidencial y autor de libros como 1968, El nacimiento de un mundo nuevo, La revolución divertida o La trampa del optimismo. Y Jorge San Miguel es uno de sus amigos que protagonizan la ruptura. Es fundador del blog Politicón, consultor político y hasta hace unas semanas asesor del consejero de Economía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, una cartera ocupada por Ciudadanos. Jorge San Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Tú cómo describirías lo que os unía en aquellos años en los que gobernaba plácidamente el Partido Popular? Pues yo diría que había una sensación de que había que modernizar el país, de que quizá las élites habían estado muy cerradas desde la transición, se había producido una gran estabilización después de la transición y había, digamos, un tapón generacional que nos afectaba no solo a nosotros, sino probablemente a la generación de la gente que eran un poco mayores que nosotros. Y que por derecho, pues nosotros ya nos tocaba hacer política en este país y nos tocaba hacer las reformas que las otras generaciones no habían hecho, pues o por pereza, o porque no sabían, o por cualquier cosa de estas que nos imagináramos, ¿no? Uh-huh. Y luego nos dimos cuenta de que las cosas pues son más complicadas. Vosotros seguís siendo amigos, no habéis venido hoy forzados. No, sí. Seguimos siendo amigos, y yo creo que lo que hemos tratado, o lo que yo he tratado, no sé si Jorge está de acuerdo con esto, es de desdramatizar la ruptura. Fue una ruptura, pero no ha sido dramática, o no debería ser dramática en comparación como lo han sido rupturas mucho más bestias, como yo creo que fue la transición o las provocadas por ETA, por ejemplo. Yo creo o por el procés en Cataluña. O por el procés en Cataluña, por supuesto. La nuestra yo creo que es una ruptura que es al mismo tiempo real y que al mismo tiempo, y esto creo que no solo debería aplicarse a nuestro grupo de amigos, sino a España en general, que no deberíamos tomarnos demasiado a la tremenda para no evitar que se pueda suturar de alguna manera. ¿Tú cuál crees que es el motivo de la ruptura, Jorge? Bueno, yo creo que hay elementos biográficos, como dice Ramón. Al final, los grupos de gente un poco heterogéneos se pueden mantener unidos si tienen un proyecto común, si tienen unos horizontes comunes, pero en un momento determinado se vio claramente que la gente que fuera a hacer política en una determinada tendencia, más afín al Partido Socialista, pues iba a ser con el gobierno de Sánchez, y los que estábamos en otra tendencia, pues obviamente ya ahí no íbamos a estar. Entonces hay unos elementos biográficos, porque además hay un factor que, como decía Ramón, muchas veces obviamos en la política, que es que la política la hace gente, y hace gente que tiene que comer, tiene que pagar un piso, tiene que aspira a tener una familia o a pertenecer a una cierta clase social. Y esto al final te impone unas condiciones de vida, ¿no? Uno no puede, sobre todo cuando ya se acerca a los 40 años, pues no puede estar perpetuamente buscando su futuro, ¿no? Sí, pero uno podría entender las cuestiones laborales, como tú dices, y de proyecto de vida, pero ¿qué pasa? ¿Que entre amigos no se puede hablar de política? Bueno, no lo digo en vuestro caso, sino lo estoy planteando en general, porque hemos puesto ejemplos, decías la transición, cuando ETA, el procés. ¿Qué pasa cuando se habla de política entre amigos? A ver, yo es que aquí voy a negar un poco la mayor. Yo es que la gente de ese grupo que eran amigos de verdad, pues en general siguen siendo amigos. Lo siguen siendo. Es verdad que podemos no tener tanto contacto en el sentido de que pues participas de menos espacios comunes, pero la gente con la que yo
tanto me llevaba bien antes como con Ramón, pues me puedo llevar ahora y podemos vernos sin ningún problema y a lo mejor pues se ha enfriado un poco en el sentido de no compartir una cotidianidad, pero no... Vamos, no sé cómo lo ves tú, Ramón. Sí, no, lo que pasa es que yo creo que hay otro elemento que puede parecer frívolo, pero que tenemos que empezar a tomarnos en serio, es que tenemos dos vidas paralelas, que son paralelas, que se parecen, que avanzan conjuntamente, que es la personal y las redes sociales. Entonces yo soy un poco moderado ahí, tú eres un poco más sarcástico que yo en las redes, pero lo que nos hemos dado en las redes yo creo que personalmente no nos lo hemos dado en ningún momento, ¿no? Es decir, mucha de la tensión se ha producido más por lo que nos decíamos en Twitter, por cómo uno colgaba un artículo que había publicado y alguien saltaba enseguida a decirle que estaba equivocado, como muchísimo más, yo diría, que en persona, ¿no? Sí, sin duda. Pero a mí esto me preocupa porque nos lleva un poco a la polarización y dónde queda el debate. Vosotros mismos, que podíais estar al frente de un proyecto, vamos a decir, moderado, de una idea, de una manera de hacer política, etcétera, etcétera, eso tampoco funcionó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que estás en uno de los polos Pero hablábamos de que las ideas no son etéreas, sino que las tienen personas, pero las ideas también suceden en momentos, y yo creo que nosotros tuvimos la idea correcta en el momento equivocado. Pensar quizá a que unas ideas moderadas, tranquilas, liberales en el sentido más tradicional de la palabra, muy técnicas en el sentido de ¿qué nos proponemos? Arreglar la pobreza. ¿Y eso cómo se hace? Pues la pobreza infantil con estas medidas y el paro con estas otras. Jorge y Político lideraron una cosa para ver cómo reformamos el mercado laboral. Tenemos un gran... Bueno, quizá estas ideas tan técnicas, tan empollonas a veces, también un poco elitistas, pues quizá no era el momento era del trumpismo, del Brexit, del procés, y no supimos entender en ese momento que esas ideas iban a quedar completamente arrasadas por las pasiones nacionalistas, partidistas, que iba a ser mucho más sexy, una opción mucho más de izquierdas como Podemos que esta que estamos diciendo. Bueno, igual fue la idea correcta, aunque sea vanidoso decirlo, en el momento equivocado. Lo que pasa es que si ese no era el momento, ¿cuál puede ser el momento? Porque yo tengo la sensación, yo como encargada de retransmitir lo que pasa, tengo la sensación que está todavía, o sea, que ese momento es peor ahora que era entonces. Sí, es muchísimo peor. Mira, yo cuando entré a trabajar a colaborar con Ciudadanos, con Luis Garicano, el partido fue en el verano yo creo que fue en julio del 2015. El partido debía estar en torno a un 3, un 4% de intención de voto en los sondeos. Y a partir de las presentaciones del programa que hacía Garicano, entre otros, fue cuando el partido se dispara. O sea, realmente había un interés por las políticas públicas, o al menos un interés por la idea de reforma, ¿no? No diré a lo mejor tanto que la gente estaba muy pendiente de cada política en sí, pero sí que había un interés por una cierta tecnocracia, ¿no? Había como dos corrientes que salían del 15M, una que era más popular y otra más tecnocrática. Y Ciudadanos sí es capaz de encarnar en un momento determinado esa opción tecnocrática, ¿no? Con una idea de ambición de reforma. Y el partido crece porque en ese momento sí que toca una tecla que en la sociedad española está. El problema es que luego, pues no sabría decirte muy bien cómo, porque yo estaba dentro y desde dentro se ve todo muchas veces de manera más confusa, pues es verdad que ese momento pasó y el momento de la reforma pasó y ahora estamos en un momento en el que es completamente distinto. No, iba a preguntar, ¿tú a qué atribuís? Porque es verdad que él estaba dentro y a lo mejor le cuesta más ver, porque estás hablando de un momento, y es verdad que se disparó Ciudadanos, que en las encuestas parecía que lo iba a ser todo, a estar al borde de la desaparición, es decir, está a punto de no tener representación en Madrid, vimos lo que pasó en Cataluña. ¿Tú desde fuera cómo lo explicas? Yo creo que hay una cosa que nos pasó y que en el libro intento explicarla también con cierta perplejidad y tristeza. Como decía Jorge al principio, éramos una generación que en nuestro caso yo creo que estábamos básicamente agradecidos con la generación que hizo la transición. Es decir, no creo... Es mi opinión personal, pero se hizo razonablemente bien, la comodidad dentro de la Constitución, pero sí teníamos una cierta impaciencia por decir, oye, habéis estado 40 años o 30 y pico de años, dejadnos un poco de sitio que ya nos toca. Y siendo eso cierto, yo creo que lo que nos fuimos dando cuenta es, a medida que nos estamos metiendo en el sistema, que tenemos algún cargo, una columna en un periódico, las cosas empeoran. Es decir, cuando nosotros empezamos, no diré a coger las riendas, porque nosotros, también lo digo en el libro, estábamos en una segunda fila, pero bueno, los líderes de los 5 partidos principales son de nuestra generación. Tienen una educación no tan distinta de la nuestra. Han crecido en democracia. Y es peor. La política es sustancialmente peor. Yo vengo del periodismo. Hablamos mucho de periodismo. Yo tiendo a pensar que el periodismo es un poquito mejor. Pero esto es discutible. Pero es igual de sectario o más sectario de lo que lo ha sido durante los 80 o los 90. Yo creo que hubo algo de perplejidad para decir, ostras, lo estamos haciendo
igual o peor que los que llevamos 20 años criticando. Y para mí eso fue una sensación que insisto, que no pasa nada, que no es dramático. Oye, pues mira, nos ha tocado jugar con eso, no pasa nada. Pero sí una sensación de perplejidad generacional, porque éramos un poquito arrogantes, porque sabíamos inglés y algunos habían ido a Harvard y tenían doctorados no sé qué, y decir, ostras, pues estamos metiendo la pata y puede que estemos empeorando España. ¿Y qué responsabilidad tiene la continuidad de los ciclos electorales? Lo digo porque si tampoco hay un periodo para parar, vamos a parar, señores. Yo llevo unos cuantos días desde que el viernes pasó lo que pasó en este estudio con el debate pidiendo como un reset, ¿no? Hostia, vamos a hacer un reset, pero es imposible hacer un reset porque ahora hay estas elecciones. Bueno, vamos a ver, en función del resultado de estas elecciones no vaya a ser que a alguien se le ocurra convocar unas elecciones antes de lo previsto. ¿Cuánto influye también esto en que no se pueda pensar en una estrategia? Pues yo creo que bastante. Mira, yo he estado 4 años en el Congreso y la verdad es que la actividad sustantiva que ha habido en el Congreso ha sido mínima, porque no daba tiempo, porque los actores además no tenían incentivos para pensar a largo plazo, porque estaban pensando en prácticamente unas elecciones que se podían precipitar en cualquier momento. Y luego además yo creo que esto selecciona un tipo de líder, un tipo de política que es muy de apostarlo todo, ¿no? De jugadores, que es el tipo de líder que hemos visto también en muchos casos en estos años. Porque además yo he hecho campañas electorales durante todos estos años y la verdad es que tiene un punto adictivo. Es un punto. Un día hablamos aquí de la adicción de los políticos a las campañas. Tiene un punto adictivo, porque es un momento en el que como que las leyes normales y las reglas normales se suspenden, ¿no? Y como te metes en una caravana de locura y entonces es como una droga. Pero claro, para el país eso no, tener una detrás de otra, pues no acaba de ser algo positivo. Y lo que pasa es que el periodismo tiene exactamente los mismos incentivos. El periodismo disfruta en campaña, te lee más gente, y cuando tú haces ese artículo que todos hacemos de vez en cuando diciendo tenemos que parar, vamos muy acelerados, luego miras los datos, no te ha leído absolutamente nadie, y el que decía no, hay que matar no, exagero, hay que linchar al contrario, ese es el que ha sido leído, de modo que Y entramos en nuestra propia contradicción. Totalmente. De que criticamos eso, pero luego somos los primeros en que damos la declaración llamativa, la bronca llamativa, es decir... Sí, y eso incurrimos todos. Lo que nosotros, que éramos un poco pedantes, hablábamos mucho de incentivos, ¿no? Hay que colocar los incentivos correctos para que todos hagamos lo correcto. Lo que no sé es cómo quitamos los incentivos incorrectos ahora mismo. No veo ningún político diciendo... Es verdad, Àngels, deberíamos parar y reflexionar, y los directores de los periódicos diciendo es verdad, no vamos a publicar más columnas incendiarias. Bueno, digamos que en el escenario positivo esto puede ser un circo más o menos intrascendente. Bueno, es un circo, es desagradable, estamos polarizados, pero mantenemos, digamos, la convivencia en lo esencial. También puede ser que se nos vaya a las manos. Dejadme que escuchemos algo que yo creo que también de alguna manera marcó vuestra trayectoria vital. Manifestación 15M, ¿cómo vivisteis aquello? ¿Qué supuso también eso? ¿O cómo os influyó en esta trayectoria vital vuestra? Pues mira, yo me acababa justo de ir a Bruselas a trabajar. O sea, que yo creo que llego a Bruselas el 10 de mayo. Y me pilla todo pues viéndolo por internet, todavía en un hotel, no tenía ni casa. Y era un tipo de política que a mí me pillaba lejos, en el sentido de que era una política muy activista. Yo ya además era mayor, me pilla ya un poco mayor, porque yo me dedico a la política, digamos que en una segunda vida, no en la primera. Y luego sí que es verdad que de ese caldo de cultivo sí que salen cosas, como te decía antes, ¿no? Tiene una vertiente más de activismo y más de popular, que es la que desemboca en Podemos y en otras cosas, pero luego es verdad que también nos deja mucho espacio, por ejemplo, para Politicón y para hacer un tipo de cosa que nos hacía antes, ¿no? Que era un interés por la política como técnica o como ciencia, ¿no? Entonces yo creo que fue una oportunidad, no solo para la gente que era más afín a los postulados, sí, sino que una oportunidad generacional, porque abrió ciertos horizontes. Luego ya tengo que ser más crítico con lo que ha quedado, en el sentido de que lo que ha quedado es básicamente una sustitución de élites. No sé hasta qué punto hemos cambiado el país sustantivamente para mejor, o se han hecho algunas de las cosas que se pretendía hacer. ¿Y tú, Ramón? Sí, yo una vez más, yo tengo la sensación de que el 15M no lo entendía a la primera. No, tú y mucha gente. No entendí lo que estaba pasando. Tenía la sensación de que las reivindicaciones eran absolutamente legítimas, pero que así no se arreglaba demasiado. Me parece que lo que sí entendimos desde el principio, que esto iba a suponer, y no hay nada de malo en ello, la emergencia de nuevos líderes, de nuevos partidos políticos, y yo creo que hasta eso yo lo pude ver como
como la muestra de que el sistema funcionaba. Oye, tienes una crisis muy bestia, los partidos dejan de funcionar, el sistema de partidos tradicional, pues entran nuevos partidos, y Ciudadanos yo creo que en parte entra también en esta ventana de oportunidad, y eso es una muestra casi de vitalidad del sistema, la capacidad de renovarse, y además con partidos, bueno, cada uno tendrá sus simpatías, pero tenía sentido un partido a la izquierda del PSOE y un partido centrista. Creo que tenía sentido. Ahora lo que es divertido es, divertido lo digo con cierta frivolidad porque yo no tenía una gran implicación con el 15M, pero ya es como el Vietnam de nuestra generación, ¿no? Esa oportunidad perdida, no supimos hacerlo, ahora han quedado unos señores que, como tú dices, bueno, han sustituido a la casta. O son como el correr delante de los grises, ¿no? También, sí, todo el mundo estaba por ahí. Exacto, ¿no? Pues esos son los de mi generación, todos corríamos delante de los grises. Pero eso está bien porque ya, igual... Lo que sí a mí me divierte un poco, y en parte por estos libros, es ver cómo una generación funda sus propios mitos. Y lo ves en directo. No es como cuando ves los mitos de la generación anterior, de los grises ahora ves en directo cómo se forman los mitos. Puedes enfadarte mucho, pero básicamente yo creo que te lo puedes tomar como un ejercicio de, mira, aquí estamos nosotros repitiendo exactamente los mismos errores que todo el mundo. Y cuando la posibilidad de un proyecto se frustra, a lo mejor porque no era el momento adecuado, como decías tú, se frustra ya para siempre, es decir, uno ya se retira y dice, yo ya no voy a meterme en esto. A mí me han regañado por ser pesimista, por acabar el libro diciendo, oye, no pasa nada, no estuvo muy bien, pero no lo veo. Ojalá esté equivocado. Yo soy muy escéptico, pero insisto que fallo siempre en mis previsiones, o sea que haríais muy mal en tomarme en serio. Yo veo que la política se ha transformado como siempre se transforma, es decir, no es un acontecimiento único, y que creo que la política más técnica o la política más fría o más racional o más dialogante va a tardar en volver. No lo sé, en Estados Unidos parece que ha vuelto rápido, ¿no? Sí, pero ha vuelto con un señor de 80 años. Claro, o alguien podría decir, hombre, no, la política de la Unión Europea sigue siendo muy técnica, los planes de rescate son extremadamente técnicos, están bien diseñados. Yo tengo la sensación que vamos a tardar, sobre todo porque tenemos dos partidos extremistas, no digo que sean simétricos, pero dos partidos, a la izquierda y a la derecha del sistema, que me parece que desestabilizan más el sistema que estabilizarlo. Entonces lo veo difícil. ¿Y tú qué piensas? Pues no lo veo a corto plazo. Y además yo creo que hay algo de fondo, que es, por lo menos en mi caso, en mi experiencia, que es perder un poco esa idea de ese racionalismo un poco ingenuo en política, ¿no? Al final esa política racional muchas veces es de vía estrecha porque el mundo es mucho más complejo que eso, ¿no? Y luego yo creo que que puede venir, por supuesto, después de un ciclo electoral o dos, pues igual las cosas se calman, o cuando venga otra generación. Yo estoy deseando que vengan ya los siguientes, porque nosotros lo hemos hecho fatal y realmente estuvimos esperando 20 años y cuando hemos llegado lo hemos hecho fatal. Claro, así que vengan ya los otros. A mí lo que me da un poco de gusto también frívolo es que ya soy el de la transición para alguien. Sí, pero sin haberla hecho bien. Claro, la hemos cagado todo, pero ya alguien dice, oye, quitaos de ahí que ya... Sí, no, pero yo estoy encantado. El libro se lo dedicas a una serie de amigos, entre ellos a Jorge, por mantener la cordura en la conversación. ¿Te da miedo que la conversación deje de ser posible? Hombre, decir que es lo que más me preocupa, no, me preocupan más otras cosas, pero en términos inmediatos sí, es lo que más me preocupa. Tengo la sensación de que yo a veces reacciono con un exceso de incomodidad a la polarización. La polarización existe, oye, y es política, es periodismo y es así, pero sí, me da muchísimo miedo que la conversación se rompa. Ramón González Ferriz, Jorge San Miguel, ha sido un gusto la conversación entre dos amigos a pesar de todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hoy por hoy, en Ser Podcast. Vivimos momentos de ruido, de nerviosismo, de agitación, de los que no somos del todo conscientes. Y hoy jueves vamos a introducir algo de calma, sin guardar silencio, para incordiar filosóficamente lo complicado que es a veces mantener la calma. Por eso contamos con Ana Carrasco Conde, filósofa, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿Qué te voy a contar a ti de calma? Exacto, me vas a contar a mí que yo no sepa. Pero, mira, te voy a hacer una pregunta porque yo me he dado cuenta de que un poquitín sí, ¿eh? ¿Tras la tempestad viene la calma? Bueno, es cierto que tras toda tempestad hay un momento de calma, pero fíjate que vamos a incordiar un poquito esto, porque también hay calmas
que generan tempestades, cuando se toman decisiones que van a generar un efecto. Y otra cosa que me parece clave y que es decisiva es mantener la calma durante la tempestad, que es una cosa en la que no solemos pensar. La tempestad no nos deja indiferentes, tiene implicaciones. Hay algo que queda en nosotros de eso que está sucediendo, hay una huella. Aquello que queda está condicionado por el modo mismo en el que adoptamos para encararlo. Y luego además las decisiones que hemos tomado en esa tempestad cambian el escenario que nos vamos a encontrar después. Así que también la pregunta es si después de la tempestad viene la calma, y tenemos que preguntarnos cómo mantener la calma, ser conscientes de que cómo la mantengamos va a generar un escenario u otro. Entonces, Ana, ¿qué vamos a hacer? ¿Incordiamos mantener la calma o incordiamos el ruido porque lo interrumpimos manteniendo la calma? Bueno, pensar con calma ya es incordiar el ruido, así que esto ya ahí lo tenemos ganado, ¿no? Fíjate que normalmente cuando hablamos de la calma entendamos que es un estado anímico normalmente, ¿no? Que tiene que ver con cierto autocontrol sobre lo que está pasando, ¿no? Pero en realidad, si lo pensamos bien, y es el incordio que quería plantearos hoy, es que es una forma de cuidado basada en la libertad y en la conciencia. Fíjate que quien pierde la calma salta como un resorte mecánico, es reactivo y no es libre. Hay inercias, se te mete el ruido de fuera, estamos agitados, reaccionamos por impulsos, entonces es algo mecánico. Pero en cambio quien mantiene la calma es libre, porque es consciente de que algo le afecta, es capaz de reconocer sus emociones, pero por otro lado puede identificar cómo está siendo afectado, qué instrumentos exteriores están intentando generar un efecto en esa persona. Claro, porque no todo te afecta del mismo modo, ¿no? Entiendo que hay distintas maneras de perder la calma. Claro, fíjate que perder la calma significa perder el control, y significa perder el control porque pasa al afuera, pasa algo que no depende de ti. Y el afuera nos afecta, como tú decías, de diferentes maneras. Tenemos la calma ante la incertidumbre, por ejemplo, ¿no? Que nos enfrentamos a la angustia y al miedo, y entonces la manera de perder la calma es dejarnos arrastrar. Pero ¿ves? Nos dejamos arrastrar fuera, salimos de nosotros mismos. Tenemos la calma ante la provocación, que tiene que ver con la ira, tiene que ver con el enfado, tiene que ver con la frustración, y entonces la manera de perder la calma es entrar al trapo, entramos en el juego del otro. También salimos de nosotros mismos, pero al mismo tiempo nos llenamos del ruido del otro. También tenemos la falta de calma ante la impaciencia, porque queremos que espere algo y entonces perdemos los papeles. Y también tenemos una pérdida de calma un poco más agradable, que es ante una alegría desmesurada, entonces echas las campanas al vuelo. ¿Y solo puede estar calmado alguien tranquilo, Ana? Bueno, voy a ser enigmática. No puedes estar calmado si no estás tranquilo, pero sí puedes estar calmado aun siendo una persona nerviosa. ¿Qué significa esto? Que la calma se aprende. Igual que se aprende a ser libre, igual que se aprende a ser consciente, puedes aprender siendo nervioso a escucharte, a saber reconocer tus emociones, a escuchar al otro y a saber leer las situaciones para actuar de una manera u otra. Fíjate que estar calmado no significa estar quieto. Estar calmado significa saber moverse adecuadamente en una situación difícil. ¿Y quien pierde la calma, pierde la paciencia? ¿Es lo mismo? En realidad se parece mucho, porque perder la paciencia es precisamente quien espera algo del exterior, no sabe esperar, y por eso fíjate lo que le pasa. Se altera porque no está tranquilo, se agita porque no está calmado y se ofusca porque no está sereno. Entonces, ¿qué perdemos con la calma? Pues en realidad perdemos nuestro centro. Te quedas, y al perder nuestro centro te pierdes a ti misma, porque te quedas fuera de ti. Estás fuera de ti y te conviertes en esclava, pero no de las emociones como suele pensarse, sino eres esclava de aquello o aquella persona que te genera ciertas emociones, y por eso eres manipulable. Quien siente incertidumbre de repente se siente a merced de algo. Quien reacciona ante una provocación y entra al trapo, lo que te decía antes, se ofusca, se llena de ruido y se convierte en una herramienta, en un títere del otro. ¿Y hay situaciones en las que esté legitimado perder la calma? Que esté legitimado implica que tienes buenos motivos y buenas razones. Pero fíjate lo que te voy a decir. Cuando más legitimado estás, más debes mantener la calma para responder adecuadamente. Y con filosofía, fíjate, os voy a dar una receta filosófica, puedes perder la calma con serenidad.
¿Y cómo se pierde la calma con serenidad? Desde Aristóteles podemos identificar 6 pasos. Pensar si la respuesta que se da ante la persona correcta. Pensar por el motivo correcto. Pensar si se está reaccionando o respondiendo con la intensidad adecuada, en el momento oportuno, de la forma precisa y calculando las consecuencias. Porque es lo que hablábamos al comienzo. Porque una calma puede generar una tempestad. Ana Carrasco Conde, vamos a cerrar la sección, si te parece, con una canción para seguir manteniendo la calma. Hasta la semana que viene. Respirar. La semana que viene. Exacto, un beso. Un beso. El silencio, soportar el miedo, aflojar la cuerda, ansiar el consuelo, decir adiós, gritarle al pasado y a los malos años, saltando los charcos. De amor, calma, calma, todo está en calma. Superar la ausencia, volver a ser tú mismo después de haber perdido, recoger la sal de las heridas, aclarar las sombras. Emprender el vuelo, besar a los cielos por los que se fueron, apretar las manos, sostener la calma. Hoy por hoy, en Ser Podcast. Un momento, Gunnison. Tienes que sacarme de aquí. Llevo 6 semanas encerrado sin otra cosa que hacer más que mirar por la ventana. No puedo más. Adiós, Jeff. Oye, Gunnison. Si no haces algo para que pueda salir de este aburrimiento, haré algo drástico. ¿Qué harás? ¿Qué haré? Me casaré y así no podré ir a ningún sitio. Ya va siendo hora de que te cases antes de que te conviertas en un anciano solitario y amargado. Hoy por hoy. Sí, lo estoy viendo. Llegar a un apartamento para escuchar el sonido de la lavadora automática, el lavavajillas, el triturador de basuras y una mujer gruñona. Jeff, las mujeres ya no gruñen, comentan. ¿Cómo contar una historia y mantener el suspense sin moverse de una habitación, de una silla incluso, y con un patio como único e intrigante paisaje? Javier Ocaña, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Maravillosa esta secuencia, bueno, toda la película. La ventana indiscreta, basada un poco en la mirada del boyer, la mirada privilegiada del fotógrafo. Que ve lo que otros ni intuimos en ese patio de vecinos. Exacto. Nada menos. Pues mira, comenzamos con la ventana indiscreta porque hoy nos vamos a acercar a la fotografía y a los fotógrafos en el cine. Pero antes quería que nos hicieses una breve foto de los premios Oscar. Estamos viviendo un cambio de tendencia. Ganó Nomadland. Eso es. Tú lo advertías, ya nos decías hace un par de semanas que era la gran favorita, que no era a priori para todo el mundo, pero se lo lleva. Sí. Yo creo que se advierte un cambio de tendencia con los triunfos seguidos de Parásitos y de Nomadland. Me parecen películas más complejas, menos superficiales, menos complacientes que algunos otros años, y creo que puede ser debido a ese gran cambio que hubo hace 2 años con numerosos votantes internacionales ajenos a la industria de Estados Unidos, que no quiere decir que tengan más criterio, pero sí que miran con un criterio puramente del arte y no tanto de la industria del cine de Estados Unidos. Creo que puede tener que ver con eso. Vamos a ver si es una tendencia o es coyuntural de estos 2 últimos años. Vamos a esperar al tercer año. Vamos ya con las películas sobre fotógrafos y fotografía, porque las cosas que hemos encontrado es que mañana se estrena El fotógrafo de Minamata. Hay una empresa en Japón que lleva muchos años vertiendo residuos al mar. Te necesitamos. Soy el mejor fotógrafo que ha trabajado en la revista Life. No lo eres. Eres el más protestón que ha trabajado en la revista Life. Escúchame, quiero esas fotos, Jim. Trae la historia a casa. Los nativos americanos creían que las fotografías le robaban una parte del alma al sujeto. Pero también pueden llevarse un trocito del alma del fotógrafo.
Una película protagonizada por Johnny Depp, basada en hechos reales. Javier, ¿quién es y qué historia encontramos en El fotógrafo de Minamata? Pues es el antes, el durante y el después de una foto mítica que sale en todos los libros de historia de la fotografía, que es El baño de Tomoko. Es una fotografía de Eugene Smith, un reputado fotógrafo, muy crápula, del año 1972, la foto en la revista Life. Y es una de esas fotos que ayudaron a cambiar el mundo, a cambiar el estado de las cosas para una determinada gente. ¿Qué fotografía era? ¿Qué era? La fotografía es el baño de una madre a su hija, una hija ya mayorcita, adolescente, digamos, con múltiples malformaciones debidas a la contaminación química por mercurio de una empresa japonesa en un río donde el único alimento que tienen los pescadores que viven por allí son los peces y se contagian, se intoxican y salen enfermedades neurológicas y múltiples malformaciones desde 20 años antes de que Eugene Smith hiciera la foto. A partir de la aparición de la foto y de la polémica internacional que se montó, pues empezaron las investigaciones. La película cuenta también el contexto. Eso es, cuenta el antes de cómo era el personaje de Eugene Smith, que estaba en un momento muy bajo de su vida por alcoholismo, por múltiples problemas personales, problemas con las empresas, incluida con la revista Life. Luego el durante, cuando va a hacer la foto, además tiene una historia de amor con una mujer japonesa, y luego las consecuencias. ¿Te ha gustado? La peli se ve bien, la peli no es gran cosa, es una peli floja, pero se ve bien porque es muy interesante el tema, no tanto el tratamiento. A mí me pasa una cosa, en una película sobre un tema tan artístico, creo que la película debía tener estilo. Yo el estilo no se lo pido a todas las películas, pero igual sí a esta. Y es una película con poco estilo, que se queda un poco en la narración del hecho y no tanto en la creatividad del director, Andrew Levitas, que no creo que tenga mucha. ¿Y el protagonista te ha gustado? Pues sí me ha gustado. Johnny Depp es un actor que creo que en comedia lo suele bordar y que en drama no tiene demasiados registros. Creo que aquí está bien, está irreconocible, con una pinta irreconocible, es productor también de la película, y de Johnny Depp siempre me gusta el vozarrón que tiene, es una de las voces más bonitas del cine americano. El fotógrafo de Minamata, y este estreno nos sirve para enfocar otras películas sobre fotografía y sobre fotógrafos, y para empezar acercándonos a una realidad que, bueno, cuando empezamos a preparar esta sección, pues claro, no teníamos ni idea, porque es una realidad que ha sido noticia estos días con el asesinato, ya saben, de los periodistas David Beriain y Roberto Fraile en Burkina Faso, porque en muchas de estas historias sus protagonistas son capaces de sacar a la luz, como pasaba con esta fotografía, a raíz de la fotografía que refleja el fotógrafo de Minamata, lo que consiguen es sacar a la luz conflictos, denunciar realidades, aunque a veces tengan que pagar un precio muy alto, un muy alto precio personal, bueno, el máximo precio personal, que es incluso la muerte. ¿Sabes lo que hacían los fotógrafos con el gran Robert Capa? ¿Lo sabes, Rich? No buscaban dinero. Ellos captaban la nobleza del sufrimiento humano. Eso lo consiguió en España. La del miliciano muriendo. Sí, pero captó algo más que cadáveres. Captó por qué murieron. Hay que acercarse para conocer la verdad. Pero si te acercas demasiado, mueres. Algún día conseguiré lo que hizo Capa. Comenzamos por Salvador, una película de Oliver Stone, con este diálogo entre dos de los protagonistas de la historia del reportero americano Richard Boyle en El Salvador. ¿Por qué destacas esta película? Es el debut de Oliver Stone en un año 1986 en el que también hizo Platoon, que ya es debutar. Debutó con 2 películas del mismo año y estuvo en los Oscars, ahora hablando de Oscars, con nominaciones de las 2, y ganó la mejor película por Platoon, pero tenía varias nominaciones Salvador también. Es una película sobre la guerra civil en Salvador, ambientada en los años 1981 y 1982, aunque la guerra civil duró hasta principios de los años 90, con, por ejemplo,
ejemplo, el asesinato de Monseñor Romero, que era un personaje mítico en esa guerra civil, y son los fotógrafos de guerra, y con ese arquetipo del fotógrafo de guerra un tanto crápula, juerguista y alcohólico que está también en Eugene Smith y en el fotógrafo de Minamata, aquí representado por el personaje de James Woods. Es una muy buena película, quizá un tanto olvidada. Yo la he visto estos días otra vez y hacía como 20 años que no la veía, porque no se suele poner mucho en televisión. Ahora cuando lo he visto, cuando lo preparábamos, la recuerdo, pero también hace muchísimo que no la he vuelto a ver. Sobre la guerra, sobre fotógrafos, sobre reporteros de guerra, ¿qué otras películas podríamos recordar? A ver, principalmente 3 históricas. El año que vivimos, peligrosamente, peliculón de Peter Weir del año 1982, Indonesia 1965, el periodista es Mel Gibson, el fotógrafo es Linda Hunt, que es un caso curioso porque era una mujer, una actriz como Linda Hunt, interpretando a un hombre, a un fotógrafo, y ganó el Oscar a la mejor actriz por aquella película. Como digo, en Indonesia en 1965, en el intento de golpe de estado de los comunistas contra el líder nacionalista Sukarno, que se decía que estaba matando de hambre a su pueblo. Esa es la primera. La segunda podría ser Los gritos del silencio, también de esos años, de Rohan Joffé, del año 1984, en Camboya en 1975. El fotógrafo era John Malkovich, Sam Waterston era el periodista. Periodistas del New York Times, o sea, era de un periódico reputado, y la toma del poder de los Jemeres Rojos del Partido Comunista, otra película muy buena. Y finalmente Bajo el fuego, de Roger Spottiswoode, donde el fotógrafo era Nick Nolte, también con actores muy reputados, en Nicaragua en los años 80, con la guerrilla sandinista intentando derrocar al dictador Anastasio Somoza. Es decir, al final tú ves las películas, que son espectaculares, que son narrativamente muy buenas, muy sólidas, y además estás viendo la historia del siglo XX, estás aprendiendo cosas de la política y del ser humano del siglo XX. Y luego hay como digamos un contraplano muy interesante en una película que se llama El amor es más fuerte que las bombas, película de Joaquin Trier, donde hay una fotógrafa, Isabel Huppert, pero ya en casa, ya retirada, y es después de todas estas guerras la contienda bélica que ella tiene en su mente, en casa, con después la familia, después de haber vivido todo esto. Es una película interesantísima de hace unos años. Yo, sobre la primera, que es El año que vivimos peligrosamente, la que protagoniza Mel Gibson, que además yo siempre pongo en valor que él es un periodista de radio. Que habitualmente no son de radio. Son plumillas, son fotógrafos, redactores, pero no son de radio. Yo siempre pongo en valor que en ese caso es un protagonista. Muy bien, exacto. Mira, hablabas de Los gritos del silencio. Adiós. Por todos los santos, Sidney, ¿por qué no le sacaste cuando tuviste ocasión? No tenías derecho a retenerle aquí. Tienes un sentido muy curioso de las prioridades. Yo también soy periodista. Leo en su corazón y le quiero como a un hermano. Daría cualquier cosa por él. Di a mi mujer que la quiero. Y ocúpate de mis hijos. Ella no habla inglés, Sidney. Por favor. También hace mucho tiempo que no he vuelto a ver esta película, pero a mí también en su momento me impresionó. Con esa banda sonora de Mike Oldfield que sonaba de fondo. Y en todas estas películas que decías, ¿tú crees que destaca la postura del fotógrafo, del reportero, su manera de enfocar el conflicto? En estas películas suele salir el compromiso del periodista. Ese compromiso que normalmente, y debe ser así, es con los lectores de su medio, con los oyentes o con quien le publica las fotos. En buena parte de las películas, no sé si en la realidad, pero en el cine así se muestra, termina habiendo un compromiso también con una parte del conflicto armado. A veces inevitable, porque una parte es tan salvaje contra la otra que es inevitable, pero en el cine se suele marcar ese compromiso de no neutralidad finalmente. Hay una película que quieres sumar a esta lista en la que el peso lo soporta una foto, y es esta. Allá va. ¿La tienes? No sé. Ojalá se les hubiera visto la cara. Con la foto adecuada puedes ganar o perder una guerra. Creo que debería ver esto. Con esta imagen, la gente se puso como loca. El país estaba harto de la guerra. Y una foto por sí sola cambió todo eso. Una película también, bueno, a mí me pareció buenísima. Banderas de nuestros padres, Clint Eastwood. Es la historia de la foto de la batalla de Iwo Jima. Bueno, la historia de la foto
o la historia de los fotografiados. Por eso es interesante, porque es ir hacia el otro lado. Y cómo esa foto de un puñado de soldados alzando una bandera en una cima recién victoriosa para ellos, les cambió la vida. Les cambió la vida porque los cogieron para dar charlas y discursos y demás en Estados Unidos como propaganda para que la gente se alistara, para que los hombres se alistaran en el ejército, y les cambió la vida, y a la mayoría de ellos no para bien. Exacto, les cambió la vida para mal. Partíamos de Eugene Smith por el fotógrafo de Minamata. Volvamos a nombres de fotógrafos y también de fotógrafas retratados por el cine. Es un chico muy interesante, con ese toque de rebeldía, algo muy puro, que no puede fingir. Su nombre es James Dean. ¿Haremos esas fotos o no? ¿Me vas a hacer famoso? Te lo aseguro. Aquí hay algo en el aire. Algo que está cambiando la música, el arte, la fotografía, todo. Y Jimmy es parte de eso. No voy a enviar estas fotos a Live. De nuevo volvemos a tener la revista Live de fondo. De hecho, la película lleva su nombre, Live. ¿Recuerdas qué película es? Es una película, además, realizada por un fotógrafo mítico también, Anton Corbijn, con lo cual es una película artística sobre unas fotos artísticas. Y son las fotos que hizo Dennis Stock, que era el fotógrafo, a James Dean, en medio de sus dos primeras películas, en medio de Al este del Edén y de Rebelde sin causa, y que cambiaron un poco el contexto cinematográfico y lo convirtieron en un icono del nuevo cine americano. Esas fotos y además reflejan la amistad entre el fotógrafo Stock y el actor Dean. Y otra película que pone el foco, lleva el peso un fotógrafo, El ojo público, que es una película de Joe Pesci dando vida al mejor fotógrafo de sucesos de la ciudad de Nueva York. Wiggy, yo tengo un libro de las fotos de Wiggy en casa que suelo mirar de vez en cuando porque las fotos son alucinantes, son fotos del Nueva York, del crimen, de la mafia y demás, y el personaje de Joe Pesci inspirado en Wiggy, no tiene el nombre de Wiggy en la película, pero está claramente inspirado, y las fotos que salen en la película son las de Wiggy. Siempre llegaba antes incluso que la policía a retratar a los muertos, porque tenía una emisora en el coche y lo captaba y era mucho más rápido que la policía. Una película en clave, y esa es la singularidad que tiene, en clave de cine negro. La convierte Howard Franklin, su director, en una película de cine negro con mujer fatal y una intriga de muy cine buena. negro. También El ojo público, y luego las fotógrafas, como por ejemplo Diane Arbus. ¿Qué vas a fotografiar, Diane? ¿Yo? No, yo no soy la fotógrafa. Es mi marido. Me gustaría hacer algunas fotografías. ¿A qué? A nuestros vecinos. No sé si ellas han sido más retratadas en biopics y en documentales. Sí, como casi siempre todas las profesiones han estado ahí un poco esquinadas, desgraciadamente. Pero hay un par de películas muy interesantes sobre grandes fotógrafas que han salido de esa esquina. Una es esta, Retrato de una obsesión, sobre Diane Arbus, con Nicole Kidman haciendo de Diane Arbus, que es una ficción que elucubra un poco cómo podía ser la vida de esta fotógrafa, que en principio era la mujer del fotógrafo ayudante y que se convirtió ella en la genia de la película, que siempre retrataba a personajes muy singulares, a fenómenos circenses, a lo que se llamaba, y por eso se le llamó a ella la fotógrafa de los freaks en su momento, y elucubra sobre cómo podía ser su vida en una película completamente de ficción. Y luego Finding Vivian Maier, sobre la fotógrafa Vivian Maier, que también salió a la luz ya muerta, sobre todo porque con la singularidad de que era una mujer que había trabajado como canguro, como niñera toda su vida, y era la niñera que hacía fotos, y luego resulta que la niñera hacía unas fotos que te mueres. Y alguien encontró unos baúles llenos de negativos de las fotos que había hecho durante toda su vida, y es un personaje fascinante, y el director de la película, del documental, es precisamente el que lo descubrió. Y ya lo último, ¿no? Porque decíamos antes que la fotografía tiene ese halo de misterio. Escuchábamos decir cómo se le roba también el alma al fotografiado, que le hace eterno. ¿Qué películas han aprovechado este halo de misterio que rodea al fotógrafo? Eso es lo que las fotos revelan y que no se ve a simple vista. Por ejemplo, la más importante, Blow Up, película de Michelangelo Antonioni, un poco el icono de la modernidad en el cine con esos colores. Y Smoke, de Wayne Wang, con guión de Paul Auster,
Water, que era esa película en la que Harvey Keitel tenía un estanco y le hacía una foto todas las mañanas a la esquina de su estanco. Todas las mañanas hacía la misma foto, pero nunca era la misma en realidad. Era precioso aquello. Y finalmente, la profecía, una curiosidad, pues la profecía de Richard Donner, una película de terror sobre el hijo del diablo, de Satanás, que venía al mundo, y donde un personaje precioso en la película que descubría que por medio de fotos, las fotos que hacía determinados personajes relacionados con el niño tenían el estigma de la muerte cada una de las fotos. Es decir, había una señal que mostraba que iban a ser los próximos muertos por su influencia, hasta que se hace él un selfie en un espejo y ve que él también tiene la señal de la muerte. Javier Ocaña, hasta la semana que viene. Gracias, un beso. Adiós. El debate que escucharán a continuación no está sujeto a ningún condicionamiento ideológico, partidista ni personal. Tómeselo con humor una vez a la semana. En caso de duda, sonría. Evita efectos secundarios. Iniciamos una nueva edición de nuestro Rojo y Negro debatiendo sobre cómo ver el cine tras la pandemia. El cine en el cine, en pantalla grande, tal y como propugnó la pasada semana en la gala de los Oscar Frances McDormand, ganadora de la estatuilla a la mejor actriz. Por favor, un momento. Quiero dirigirme a la audiencia de Rojo y Negro. Soy Frances McDormand. Como me cuesta pronunciar este jodido apellido irlandés. Quiero deciros que mi Oscar en pantalla grande es incuestionable, pero la misma película vista en casa es peor que esos films suecos que echan los sábados por la tarde en Antena 3. Id al cine, en serio, os transformará, os convertirá en animales salvajes. O mejor el cine en casa, tal y como quizá piense de verdad Frances McDormand, aunque en realidad no pueda decirlo. Por favor, un momento. Quiero dirigirme a la audiencia de Rojo y Negro. Soy Frances McDormand, como mola mi apellido. Entre nosotros, John G. Fox y tú, sí, la activista que no sé cómo te llamas, no me acuerdo. Lo mejor es ver el cine en casa, sin aguantar a nadie, comiendo a saco y hablando en voz alta y todo eso. Venga, 900, 100, 800. Ustedes ya saben, son el Tribunal Supremo de este programa y ustedes decidirán con qué opción nos quedamos. A favor de ver el cine en el cine o ver el cine en casa. 900, 100, 800. Ya pueden pedir su turno para decidir la suerte de este debate. Jonji, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te posicionas tú? ¿En qué posición te quedas? Yo en el sofá de mi casa me posiciono. Tú ver el cine en casa. Fox, te queda la otra alternativa. Sí, tú, no cine en el cine. Soy un activista del cine en casa. En las salas. Venga, pues la activista que soy yo va a repartir turnos de palabra. Juego de activismo. Jonji, empiezas tú. Me encantaría ir al cine, pero hace muchos años que lo di por imposible. No es cuestión de gustos. Si mides menos de 1,65 y quieres ver la pantalla entera, el cine te lo tienes que hacer tú en tu casa. El primer recuerdo que tengo yo del cine es el de una cabeza delante de mí. Mi madre me llevó a ver Blancanieves y los 7 enanitos y nunca vi más de 3 enanitos juntos. No había hueco. He sufrido en el cine durante toda mi vida, pero afortunadamente me compré unas telederas grandes y se acabó el problema. Ahora disfruto del cine en mi casa sin tener que partirme el cuello para ver la pantalla. Pero en el caso de que yo fuera una persona alta, también defendería el cine en casa. Y lo hago por vosotros. A mí en las 2 horas que dura una peli me dan ganas de muchas cosas. Entre ellas beber, comer, saltar, hablar, gritar y sobre todo hacer pis. No digo que voy a hacer todas estas cosas juntas a la vez mientras hago una peli, pero si me apetece lo hago y como estoy en mi casa no molesto a nadie. Y sobre todo no molesto a todos esos desconocidos que me rodean en una sala de cine. De pequeño no lo pensaba, pero ahora mismo, según está la sociedad, me da un poquito de miedo ir al cine. Meterte en el cine es una especie de ruleta rusa de la compañía. Puedes estar 2 horas sentado al lado de un psicópata y no enterarte. Aunque no hay nada peor que te toque al lado de una pareja besucona, de los que se pasan 2 horas comiéndose la boca. ¡Qué asco, por Dios! Por eso ir al cine cada vez se parece más a un debate político. Es muy posible que discutas y acabes saliendo de la sala antes de tiempo. Fox, el cine en el cine, venga. Tengo muchas cosas que rebatir y muchos argumentos en las que hacerlo. Vamos allá. El cine en casa es como encontrarte la varita de Jorge Blas en Wallapop. Está bien, pero pierde su magia. Porque cuando vas a una sala de cine, no solo estás pagando por la película, estás pagando por la experiencia completa. Ver los carteles de cine, preguntarle a la taquillera qué tal se ve desde la fila que te ofrece, independientemente de su respuesta, elegir otra butaca, sentir olor a la palomita, sentir también el precio de las palomitas, aguantar hasta que empiece la película sin probar las malditas palomitas, luces,
vez fuera, a ver esos trailers. Ah, no, son anuncios. Ahora sí que llegan los trailers. ¿Cuál será el siguiente trailer? Anda, es otro anuncio. A mí el que me gustaba era el de Leche Pascual porque era como ir de excursión a la fábrica y luego lo de Movisecor. De pequeño, en Burgos era la más cerca que estuve nunca de la ruta del bacalao. Y mientras me invade esta nostalgia, ¡pum! El logo de la productora Universal. Fox, este me gusta mucho. Enrique Cerezo, anda una vez de viste desde Madrid Río saliendo del Calderón y hasta ahí mis conocimientos de fútbol. Y empieza la película. Shh, silencio, que os rajo. Eso no lo tienes tú en un salón. De hecho, a esas alturas probablemente aún sigas sin saber qué elegir en el menú de Netflix. Estás todavía buscando. Claro, sí. Vamos a ver, en mi casa veo el cine que quiero, sin prejuicios. No me hace falta que me acompañe mi hijo para ponerme a ver una de superhéroes o la Patrulla Canina, lo que sea. En mi casa veo el cine que quiero sin miedo a que me pille bollero viendo Fast and Furious. También soy sensible y lloro con los dramas. Y no hay nada como llorar en el sofá de tu casa sin que nadie te moleste o te mande callar porque te estás sorbiendo los mocos de la llantina que tienes. Porque ahora que lo pienso bien, no sé qué es peor. Si las personas que hablan en el cine o las personas que se ponen a hablar para mandar callar a las que ya están hablando. En el salón de tu casa no hay indeseables ni personas perfumadas en exceso. Porque eso es otro tema. Me ahogo al lado de los que os perfumáis. Y a Juan Cruz le pasa lo mismo, que lo sé. Por favor, no se perfumen para ir a sitios públicos. No se puede estar en el cine viendo una de zombies y que eso huela como si estuvieras en la perfumería del Corte Inglés. Venga, Fox, contraataca. No seré yo quien diga que la razón por la que estás prefiriendo ver una película tirado en el sofá en lugar de sentado en una butaca de cine sea la vagancia. Ni tampoco que decir que el cine está muy caro te convierte en un tacaño porque a dejarte el precio de 5 entradas en cubatas no le pones pegas. Ni tampoco voy a arriesgarme a ahondar en una herida si tienes problemas de incontinencia, esto lo han mencionado John G, cuando argumentas que estando en el salón de tu casa puedes parar la película cuando necesites ir al baño, porque no quiero ni imaginarme lo que haría José María Pou en mitad de una obra de teatro si te levantas y le dices, pare usted un momento, tengo que mear. Porque creo que en esos tres casos lo que no te gusta no es la sala del cine, sino el cine en sí. Lo que te gusta es ver la tele o los stories de Instagram o yo que sé, tu sofá, porque el cine como espectáculo que es siempre se va a disfrutar más en pantalla grande, a oscuras y rodeado de desconocidos con los que compartir juntos la misma experiencia, como la música se disfruta más rodeados de gente en un concierto o los debates electorales rodeados de demócratas. Para entendernos, cuando alguien enciende el móvil en el cine nos está haciendo a todos un Rocío Monasterio. Venga, Johnny. Vamos a ver, a mí me gustaban los cines de antes, los grandes, los que tenían acomodador profesional y que olían a acomodador y no a perfume. Los cines pequeños y sin acomodador han perdido la magia. Hay coches que tienen el maletero más grande que algunos cines. Son muy pequeños y nunca sé cuál es el apoyacodos que me pertenece. Si el izquierdo, el derecho, el derecho. Y otra cosa que no entiendo de los cines, ¿por qué ponéis el aire acondicionado Eso a es tope? cierto. ¿Verdad? Pues bueno, yo hace 3 años sufrí un amago de hipotermia en un cine, me tuvieron que poner unas chaquetillas por encima. Los cines tienen que mejorar. Y sí, ya sé que hay cines muy modernos. El otro día mi chica estuvo en uno que te dan de comer. Estás con unas butacas ahí súper anchas que te puedes mover. Te puedes levantar para ir al baño sin molestar. Bueno, pues yo lo hice lo mismo en mi casa y me ahorré 20 pavazos. Y te ahorraste la pasta. Fox. Hay solo 3 razones, honestamente, por las que creo que a un cinéfilo le puedes hacer dudar en este debate y que se plantee votar hoy por ti. A ver, las apunto. 3 motivos por los que el salón de tu casa quizá pueda mejorar la experiencia de ver una película. Y en ninguno de los 3 la culpa es de la sala. Que en la sala haya alguien que decida que sus comentarios en alto son mejores que los diálogos que ha pensado un guionista durante meses. Que algún iluminado decida hacer lo propio y ponga a competir la pantalla del cine con la de su propio móvil. Y que se siente delante un jugador de la NBA y tengas que ver la película como John G. ve la vida normalmente. Con alguien más alto tapándosela. No le gustan las cabalgatas de Reyes porque los niños le bloquean la visión. Pero esto último yo creo que se puede solventar fácilmente, de hecho lo he hecho muchas veces, haciéndole ver al gigante, con admiración incluso para que se sienta orgulloso a la vez que un poco incómodo, lo alto que es. Entonces se ve obligado un poco a agacharse y si no, siempre puedes hacer uso de eso que hay en todos los cines, que son sillitas de plástico para niños que John G seguro que conoce muy bien. Y me como un Happy Meal a la salida, ¿no? Ahí está, y te damos una caricia. Y para solucionar los 2 primeros casos, el de la pantallita y el del apuntador, yo no tengo problemas en chistarles a los 2, pero tengo que reconocer que en ambos casos casi prefiero que elijan votar por John G. si van ya los 2 a ver Netflix a su salón por no mandarles a otro sitio. Argumento en forma de prueba sonora. Pues bueno, haya paz. Así que he traído el tráiler de una película que me ha interesado mucho. A ver si os gusta. Por favor, que funcione la radio. Había perdido a todos sus compañeros. ¿Hola? ¿Me recibe alguien? Necesitaba comunicarse. Tiene que haber alguien al otro lado. Establecer contacto. Venga, joder. En sus manos estaba la supervivencia de los suyos, de su especie. Sé que me estáis escuchando, no seáis cabrones. Pero el tiempo se acaba. Venga, hombre, que se acaba el tiempo. Y ya nadie confía en él. ¿Qué es? ¿Por el peinado a lo mejor? ¿No os gusta mi pelo? Me lo puedo cortar de otro modo.
o dejármelo largo. Se me pone tipo afro. Estaba solo. Hostias, joder. Desesperado. Que soy de centro. Nadie me va a escuchar. Soy de centro. Soy de centro. Ciudadano Valls. A lo mejor, a partir del 4 de mayo, en sus cines. Bueno, que si sale Vox, lo mismo ya no quedan ni cines. Venga, Fox, último argumento antes de los alegatos. Vamos allá, por mucho Dolby Surround y por mucha pantallaza gigante que tengas en casa que usas para ver películas, el fútbol y la cara de Jorge Javier Vázquez tan cerca que te sientes obligado a responder tú a las preguntas que le hace a Lidia Lozano, es imposible que el salón de tu casa supere a la experiencia de ver una película en una sala de cine. Igual que siempre va a ser mejor que veas el fútbol en un estadio o qué sé yo, a Lidia Lozano. Bueno, en ese caso está bien donde está, pero para todo lo demás no me podéis negar que en su medio natural todo se disfruta mejor. Por no hablar ya de esas primeras citas que mencionabas, que hemos vivido en una sala de cine. ¡Qué bonito! ¡Qué romántico cuando las manos se juntan al ir a coger una palomita! Y no quería yo sacar el tema, pero bueno, ya que me lo saquéis vosotros. Meterse mano en el sofá de tu casa está bien, pero hacerlo a oscuras, rodeado de desconocidos, eso tiene más morbo que cualquier cosa que le pueda sacar Jorge Javier Vázquez a Lidia Lozano. Venga, 900, 100, 800... Enseguida vamos a conocer la opinión de nuestros oyentes, la única que vale en esta cuestión. Será después, eso sí, de escuchar los alegatos finales. Yonji, tu alegato final, que creo que lo vas a hacer en pijama y a tiro de piedra de la nevera y del váter. Venga, arranca. Venga, cortito, como yo. Señoras... Venga. Señoras y señores, permítame recomendarles que el cine lo vean en el salón de su casa, ese pequeño país donde nadie te va a molestar, ese lugar donde nadie te va a masticar palomitas en la oreja, donde vas a poder disfrutar del cine de acción sin que tus amigos los cinéfilos te desprecien. En Cine en Casa rejuvenece y reduce las emisiones contaminantes. Espero que la película de este debate no acabe como siempre y por una vez gane el malo. Yo, muchas gracias. Venga, Fox, tu alegato a favor del cine en el cine. Oyentes de la SER, sé que amáis la radio y aunque ahora la podéis escuchar con el móvil y ver nuestras caras en internet, sabéis que no hay nada comparable a encender un transistor, mover su dial, esquivar Radio María y que de pronto suene nuestra voz, la de Ángels, la mía, la de John G, supongo también. Pues con el cine es igual, 900, 100, 800, luces fuera, proyector y dadme la razón. Venga, pues 900, 100, 800. Vamos a ver a quién dan la razón los oyentes. Elia, desde Alcázar de San Juan, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. ¿El cine en el cine o el cine en casa? El cine en el cine y las aceitunas con hueso y el café con cafeína. Que es que desnaturalizamos todo. Elia, muchísimas gracias, nos queda claro. El cine en el cine. Carmen, desde Valencia, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Qué tal, el cine en el cine o el cine en casa? Por supuesto en el cine. Olé. Yo vi Drácula de Bram Stoker embarazadísima y creí que se me salía la criatura. Bravo. Carmen, muchísimas gracias. Un beso. Hasta luego. Vosotros. Sara, Chao. desde Granada, muy buenos días. Échame una mano, Sara. Hola, buenos días. ¿El cine en el cine o el cine en casa? El cine en el cine, aunque la butaca esté de muerte. Hay un cine en Granada que las películas son buenísimas, pero los sillones son malos, da igual. Allí que voy el próximo día, porque hoy me vacunan y en cuanto me vacunen a los 20 días, iré al cine. Al cine. Sara, un beso bien grande, que tengas suerte. Hasta luego. Y Aitor desde Vitoria, cuartos. Bueno, ya no puedes ganar. Ya Aitor, no me sale. Aitor desde Vitoria, buenos días. No me vaya llorando a casa. Hola, buenos días. ¿En el cine o en casa? Por supuesto, en el cine. Antes iba con la cuadrilla, ahora voy con los hijos. Vale. No hay ni color. No hay ni color. A pesar de que te dejes una pasta con las, si tienes hijos, con las palomitas, ¿eh? Da lo mismo, eso también va en el hotel. Un beso, Aitor. Hasta luego. Lo mismo. Vaya burro. Adiós. Bueno. Otro dramita. Otro dramita. Otro dramita. El pequeñito se va para casa un poquitín más pequeñito. No querrás desempatar esto aún más. Hasta la semana que viene. Si este debate le ha provocado efectos secundarios, posiblemente padezca un déficit de humor. Aumente la dosis. Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Que todo en la vida es cine. Que todo en la vida es cine y los sueños. Pégate un tiro en el pie. Deja de disimular. No sé qué haces aquí. ¿Qué crees que vas a encontrar? Estos son los
niños mutantes, que a mí me suenan. Lo que se me escapa es que tienen que ver con el tema que habéis escogido hoy, que es... bueno, sí, claro, ahora puedo ligarlo. No, claro, es muy fácil. ¿Dónde nos vamos claro, ahora mismo? Claro, ahora mismo nos vamos tú y yo a Granada. Sí, señora. Qué ganas, ¿no? Qué ganas. Pues porque además yo creo que es una de las ciudades más bonitas de este país. Y yo hace mucho además que no estoy en Granada. Pues sí. Dan ganas. El caso es que, hablando de Granada y del bolo, y de que nos vamos en un ratito para allá, estábamos diciendo, bueno, ¿y cuál es tu ciudad favorita? Que tiene que ser de España, no. ¿eh? La más bonita. Eso, la más bonita. La más favorita es una cosa emocional que cada cual se negocia. Pero puede ser la más bonita y favorita a la vez. Sí, bueno, claro, si mezclas tu opinión con tu deseo. A ver, me gustaría que cuando entráis en el estudio estos debates ya estén resueltos. Ya estén resueltos. Estás diciendo conmigo antes de que empiece a hablar. No, hemos dicho bonita, no... Vale, la ciudad más bonita de España para mí es Ávila. Ya, pero vale contarla que de Suno. No tiene nada que ver con no tiene nada que ver con que yo haya nacido allí. Pero eso es muy fácil, Sara. Hay que abrir un poco el foco, mujer. Oye, perdona que he ido a muchas ciudades. Open mind. Tengo la mind very open. Y como la muralla de Ávila, abierta a toda la gente que se pone así de nerviosa cuando defiendo mi ciudad, que es muy bonita, la más bonita de España. ¿Quién está diciendo cuidadín? Eres Marcos. Marcos. Pensaba que eras tú, Pepe Rubio, que estás teletrabajando. Pepe, estás ahí, tú, ¿no? Sí, estoy aquí, vale. ¿Tu ciudad, la ciudad más bonita para ti? Es que estáis muy ñoños, bonita. Yo soy muy de olfato. Yo las ciudades las elijo por olfato. Y la ciudad que huele a ciudad. Pepe, ¿pero qué eres, Manuel Delgado? Cállate, Manuel, que si no entiendo. La única ciudad que huele a ciudad de verdad es Bilbao. Bilbao. Mi ciudad es Bilbao. Es una ciudad donde la gente... Es una ciudad elegante pero recia. Donde la gente dice epa. ¿Sabes? Hombre, es una ciudad EPA, dice encuesta de población activa. La gente va por la calle diciendo encuesta de población activa. ¿Qué ha salido hoy? Pues vamos mal. Bueno, Bilbao. Está contenta y dice ¡epa! Eva, ¿tú? Yo voy a decir una que diría muchísima gente, que es Sevilla. Pero es que yo he estado poco en Sevilla. Y Sevilla entonces, claro, voy, bonita. Me deslumbra y quiero volver. Muy y bonita. entonces tengo esa espinita Sigue clavada. ganando Ávila. Ana Usle. Bueno, yo me quedo con San Sebastián, por favor. favor. Bueno, es verdad. Un paseazo desde el Peine del Viento hasta la Zurriola por cualquiera de los barrios. Me encanta. Qué bonita. La diferencia entre San Sebastián y Bilbao es que San Sebastián es bonita. No, Pepe. Y la otra es EPA. Como que no dicen EPA. En San Sebastián no dicen EPA, ¿no? Dicen AINS. ¿Qué dice? No he entendido nada de lo que ha dicho Pepe Rubio, pero yo me quedo por con... cierto... ¿Qué? Que hagan pregoneras Sara y a Brian ya y pasemos, a que elijan otras ciudades. Sí, perdona, Sergio. Oye, perdona, es nido. que de todas las que estáis diciendo, ¿alguno tiene alguna duda? La mejor es Ávila, la más bonita. No voy a pronunciarme porque no quiero quedar mal con nadie. Claro. Sergio. Yo me quedo con Santander, no tiene nada que ver conmigo, pero me parece que no tiene fallo ninguno. Y puestos a indagar en el tema particular de Castilla y León, hombre, yo creo que Burgos... Perdona, Burgos antes que Ávila. Madre mía, Sara. ¿Brian? Yo no voy a boicotear Granada porque la semana que viene vamos a la mejor ciudad de España, que es Pamplona. Bueno, pero crees que vosotros es muy fácil, pero mi ciudad, esto no vale. Esto es muy Cuenca. Me parece que es una de esas joyas poco conocidas en España. Ya sé, no, vais a decir, daos un paseíto por Cuenca. Las casas colgadas, nunca he ido a verlas. Que es muy bonita. Es bonita, pero tienen más que las casas. ¿Queda alguno por decir? No hemos dicho Ángels. Tú, Ángels. Hombre, yo sí cuenta la mía, Barcelona, pero si no cuenta... No, pues mira, entonces, como habéis dicho ya muchas de las que me gustan, Cádiz. Claro. Para vivir, Cádiz. Es que como soy pescador en Cádiz no puedo pronunciarme, claro. ¿Qué es lo que tiene? Aquí seguimos debatiendo sobre las ciudades, ¿eh? Esto da mucho de sí. Último compás, Sara. Último compás, venga, otra vez. Antes de irnos a Granada, una ciudad preciosa. Preciosa. La verdad es que ha sido complicado otra vez, ¿eh? Porque hemos hecho un programa redondo y claro, es difícil decidir como no tenemos nadie que nos lo el último diga. compás, pues lo digo yo, claro que sí. La charla de la tangente, nos hemos quedado con eso. La charla entre Ramón González Ferriz, que es periodista, y Jorge San Miguel, asesor político. Ha sido muy interesante. Además, ha habido un momento, por ejemplo, en el que hablaban de cómo el Vietnam de su generación ha sido el 15M de aquí y avanzaban en esa reflexión. Yo estoy deseando que vengan ya los siguientes porque nosotros lo hemos hecho fatal y realmente estuvimos esperando 20 años y cuando hemos llegado lo hemos hecho fatal, claro, así que vengan ya los otros. A mí lo que me da un poco de gusto también frívolo es que ya soy el de la transición para alguien. Sí, pero sin haberla hecho bien. Claro, la hemos cagado todo, pero ya alguien dice, oye, quitaos de ahí que ya... Estoy encantado.
Ha estado muy, muy bien, la verdad. Muy bien, he recordado también la película Good Morning Vietnam, por esta reflexión que hacían ellos, que la banda sonora es maravillosa, por ejemplo, incluye esta canción. ¿A quién saludamos? ¿A qué hermosa ciudad de España nos vamos? Tenemos las maletas, tenemos los guiones, tenemos un equipazo, tertulianos, colaboradores, tenemos un tren, tenemos un activista. Entonces solo nos falta un viaje. Entonces nos vamos a Granada muy bien. Y allí nos espera, entre otros muchos de un equipazo de Granada, Enrique Árbol, que está a punto de empezar el Hoy por Hoy Granada. Pues Hoy por Hoy Granada, Enrique Árbol. Dentro de un ratito, unos cuantos de los que estamos aquí, nos vamos para allá. De momento te lo dejamos todo a ti. Que te vaya muy bien. Nosotros a tope, Enrique. Volvemos mañana a partir de las 6 entre Madrid y Granada. Pongan el despertador, les esperamos. Walk along, baby, please don't go there. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.